Bueno, antes que nada, muchas gracias por atendernos. Nada, no te preocupes, a nosotros. Bueno, sabemos que como pensadores como Althusser han estudiado en qué punto Marx rompe con la dialéctica. ¿Consideras que Marx llega a desprenderse de Hegel? Bueno, yo sí, lo he defendido en todas mis publicaciones desde hace mucho tiempo. Vamos a ver, yo creo que cuando Althusser empezó a plantear el problema de que había que decidir cuáles eran las relaciones entre Marx y Hegel y que no eran ni mucho menos las que la tradición marxista había dicho, empezó él a hablar de una dialéctica materialista frente a una dialéctica idealista. Pero la verdad es que los que en ese momento estábamos leyendo Althusser, o por lo menos muchos de los que estábamos leyendo Althusser en esa época, en los años finales de los 60, los 70, ¿no? Lo que llegamos a la conclusión es de que la dialéctica materialista de Althusser no tenía nada que ver con la dialéctica, o sea, que es que no era dialéctica, sencillamente. Claro. Que era más bien una especie de retroceso, un retroceso virtuoso, vamos, porque por otra parte, desde Hegel a un concepto que en todo caso está bastante tematizado en Kant, y que es el concepto de oposición real, en contraposición al concepto de contradicción hegeliana, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que la referencia a la dialéctica materialista por parte de Althusser pues era una especie de concesión al público que le estaba leyendo, y que por otra parte pues si no se le hablaba de dialéctica pues se le iban a tomar por loco, ¿no? Pero que en realidad no era así. Y de hecho Althusser, cuando al final de los últimos años, en sus últimas publicaciones, hace memoria de esa época, dice que sí, que efectivamente él habló de dialéctica materialista para hacerse entender, pero que en definitiva lo que había que hacer era renunciar al término dialéctica. Y yo creo que el tema de las relaciones entre Marx y Hegel está muy mal comprendido. Yeah. O sea, es verdad que Marx agradece ciertas cosas a Hegel, y es verdad que las toma de Hegel, pero no es precisamente la dialéctica, sino una cosa enteramente distinta y que no tiene nada que ver, que tiene más bien que ver con la crítica al empirismo, eso sí, pero eso es un tema completamente distinto, que no tiene nada que ver con el asunto de la dialéctica. Y lo que rechaza de Hegel, en el momento en que Marx toma conciencia fundamentalmente de cómo hay que de conciencia del método, ¿no? De conciencia de qué tipo de método hay que poner en juego, que es en la famosa introducción de 1857. En ese texto, que es un texto muy difícil y ha sido muy mal comprendido, en ese texto Marx lo que hace fundamentalmente es romper con la dialéctica, aunque parezca lo contrario. Claro. ¿Cuán significativo es leer a Marx habiendo leído a Hegel o sin haberlo leído? Pues yo no, contra lo que se suele decir, no considero que sea tan imprescindible leer a Hegel para comprender a Marx. Eso que dijo Lenin de que era imposible entender el Capital sin haber leído la ciencia de la lógica de Hegel, eso es, para empezar, una monumental estupidez, porque no hay nadie que haya leído la ciencia de la lógica de Hegel, y no creo que la hubiera leído Lenin, ni muchísimo menos, vamos. Yeah. Hay 4 personas en el mundo que han leído la ciencia de la lógica de Hegel, o sea, 4 personas, porque es un libro de 1000 páginas incomprensibles y dificilísimas. Si tuviéramos que leer el Capital previamente a leer el Capital tuviéramos que leer a Hegel, nunca llegaríamos al Capital. Y luego, por otra parte, es que no solamente es una cuestión de fáctica de lo difícil que es Hegel en comparación a Marx, eso para empezar, sino que también es una cuestión de que es que luego en realidad en el Capital el papel de Hegel es muy nimio, o sea, incluso la verdad es que los coqueteos con Hegel, como Marx les llamó, hacen más daño que beneficios, ¿no? Ya. ¿Crees que...? Esta es la tesis que yo mantengo, pero vamos, que es verdad que es muy discutible. Claro. Sí. Entonces, ¿crees que negar la dialéctica es reformista? ¿El qué? ¿Que reformista? ¿El qué? Si crees que negar la dialéctica es reformista. Negar la dialéctica reformista, creo que no tiene nada que ver con ese problema. No, el asunto de la dialéctica tiene que ver con cómo delimitas la diferencia entre idealismo y materialismo, pero tiene poco que ver con el asunto de la revolución o de la reforma.
Yo incluso, no sé, si realmente tengo que sacar partido de esa pregunta que me haces, yo lo diría al revés. Precisamente la dialéctica sirvió a las internacionales comunistas el hablar de unas supuestas leyes dialécticas de la historia, les sirvió para plantear que había un proceso necesario de sucesión de los modos de producción según unas leyes dialécticas, y que eso tenía que ver con una ley de la historia, de tal manera que si la historia tenía sus leyes, si la historia de alguna manera nos iba a traer el comunismo, pues en realidad no había por qué hacer una revolución. Es decir, que yo más bien lo que veo es que la dialéctica fue un ariete del reformismo, y mientras que dejar de hablar de dialéctica, es decir, en ese sentido, dejar de hablar de leyes de la historia, claro, nos aboca a una situación en la que sencillamente si queremos una sociedad comunista, o trabajas por conseguirla o no hay nada en la historia que te vaya a hacer el favor de traértela, sencillamente. Claro. Cambiamos completamente del rumbo de la entrevista. Sabemos que eres un crítico de la universidad y del sistema. ¿Y qué influencia tienen o deberían tener las universidades para que verdaderamente se efectúe el cambio político? Pues yo soy un entusiasta defensor del papel de las universidades. A mí no me extraña que, por ejemplo, pues este nuevo partido en el que hemos depositado tantas esperanzas, luego ya veremos a ver qué pasa, que es Podemos, haya provenido fundamentalmente de la universidad. O sea, es la universidad en principio, por su propia definición, otra cosa lo que luego al final hayan acabado por convertirla, o otra cosa también es lo que quieran hacer de la universidad, finalmente, porque la cosa va vertiginosamente hacia el abismo. Pero la universidad, por definición, en principio es un sitio donde se va a saber por saber. En principio es la filosofía no es una facultad, la filosofía es algo así como la definición de lo que tiene que ser una universidad, puesto que en una universidad se pide objetividad y por tanto se pide que, independientemente de los intereses particulares, sociales, tribales, religiosos, pues independientemente de todos los intereses que pueda haber para decir una cosa u otra, la universidad diga lo que es verdad, independientemente de que sea bueno para unos intereses o para otros. Esta es la definición misma de estudio superior. Y entonces, bueno, pues es ahí donde hay que anclar la posibilidad de una política que piense en lo interesante que tiene lo desinteresado, que es algo así como la definición misma de razón para la Ilustración. Es decir, que yo sí que anclaría el programa político de la Ilustración en su conjunto, lo anclaría con una de sus patas, podríamos decir, en la universidad, ¿no? Claro. Eso sí, me parece que cumple un papel político muy importante, y a mí, ya te digo, no me extraña nada que efectivamente Podemos haya surgido de la universidad, fundamentalmente de la Facultad de Políticas y la Facultad de Filosofía. O sea, porque ¿dónde podía alzarse la voz contra una situación mundial en la que la argumentación y la contraargumentación parlamentaria y por tanto todo el edificio entero del aparato del Estado de Derecho está secuestrado por los poderes privados de las grandes corporaciones económicas y de los bancos? ¿Dónde? Pues en algún sitio que precisamente por definición fuera inmune a esas presiones. Claro. De hecho, ¿cómo ves que el 11 ataque a los pilares de la civilización, amenazando con suprimir la materia de filosofía de los institutos? Bueno, pero eso es... a mí me parece un atentado contra la esencia misma del proyecto político que pretende dar a la razón algún tipo de protagonismo en este mundo. Sencillamente la filosofía es el testigo de que eso es posible, puesto que de alguna forma la historia de la filosofía no ha pretendido otra cosa. Si suprimes la asignatura de filosofía, pues quitas un testigo de una posibilidad humana que es
quizás la más valiosa de todas, porque bueno, eso es lo que consiste en decir la filosofía. En la historia de la filosofía no ha parado de repetirlo desde los tiempos de Sócrates. O sea, bueno, hay muchísimas cosas que sirven para vivir. La filosofía no sirve para vivir, la filosofía sirve para que la vida merezca la pena. Y bueno, o sea, es que muchas veces eso que la filosofía llama la dignidad, pues es tan importante que a muchas personas no les merece la pena seguir viviendo sin dignidad. Bueno, pues se puede decir, no sé, de cómo hay que vivir se pueden ocupar muchas ciencias, pero de qué es aquello que si lo pierdes ya ni siquiera te merece la pena estar vivo, de qué es la dignidad, en definitiva se tiene que ocupar la filosofía. Entonces, bueno, es que suprimir la filosofía de los planes de estudio no es suprimir una asignatura, es suprimir, podríamos decir, mutilar al ser humano de lo que le es más propio y característico. Según Aristóteles, es lo propiamente humano es la razón. Bueno, pues efectivamente, o sea, es mutilar la parte mejor del ser humano. Claro. Carlos, ya sé que esta es una entrevista que vamos de un lado al otro, pero ahora toca hablar un poco de Francia y de París, vaya. Nos quieren hacer creer algunos que el conflicto de este atentado es una lucha entre civilizaciones, es decir, oponer los valores de igualdad, fraternidad y libertad frente a los valores del Estado islámico. Se culpabiliza a toda una cultura o religión en vez de a 4 o 5 terroristas. A mí lo que me cabrea es que nosotros en esta especie de batalla de civilizaciones que se pretende hacernos creer, que resulta que caemos del lado bueno, cuando a todas luces todo lo que está pasando ha sido efecto de las políticas con las que nosotros hemos intervenido en el resto del mundo y muy en concreto en Oriente Medio. O sea, yo creo que, no sé, todos los que apoyaron la guerra de Irak, y no digamos ya la invasión, la guerra en Afganistán mucho antes, y la financiación de los talibanes en Afganistán en los años ya 70, 80 me parece que fue, ¿no? En los años 80, por parte de Estados Unidos, pues deberían de reflexionar ahora. Deberíamos de pensar qué significa la foto esa en la que Aznar está junto con Blair, declarando la guerra a Irak, muy contento y sonriente. O sea, luego no sé, se declaró la guerra a Irak porque supuestamente tenía armas de destrucción masiva. Después se descubrió que no las tenía. Y después se descubrió que no solamente no las tenía, sino que siempre se había sabido que no las tenía. Y sin embargo la gente sigue votando al PP, la gente sigue votando a los mismos criminales que han cubierto este planeta, claro, de sangre. Una de las frases que dijo uno de las malas bestias estas del Departamento de Estado de Estados Unidos, no sé si fue Cheney o Rumsfeld, dijo, vamos a devolver Irak a la Edad Media. Yeah. Bueno, aquí tienes la Edad Media, pues ya la tienes aquí, ahora la tienes en París también, claro. Sí. O sea, en realidad es que todo lo que está ocurriendo no es más que el boomerang de lo que hemos hecho. Sí, de hecho, Rajoy ayer ya les decía a los franceses que tendrían todo el apoyo del gobierno español en lo que hiciera falta. Sí, claro, sí, todo el apoyo en lo que hiciera falta, pero en cualquier cosa antes que reconocer la responsabilidad que tiene el gobierno español y el gobierno francés en lo que está ocurriendo. Pero bueno, el mundo se ha convertido en una guerra civil generalizada que avanza cada vez más hacia nosotros. Y ahora lo tenemos en forma de una oleada de refugiados impresionante y esta ola de atentados terroristas. Pero es que no es más que el efecto de haber destruido toda esa parte del mundo. Claro, de haberla desestabilizado a conciencia y con fines claramente económicos. ¿Cómo afecta, pues, el hecho de que se cierren todas las fronteras de Francia a la temática de los refugiados? No sabía que hubiera ocurrido eso. ¿Lo han dicho hoy? Sí, el ministro francés dijo que iba a cerrar las fronteras y que nadie saldría del país
Bueno, claro. Y nadie entraría. De este modo, Nadie entraría. Si hay alguien bueno, de este modo el culpable del atentado estará en Francia y no saldrá de allí. Pues el culpable del atentado podían buscarlo en la presidencia de los Estados Unidos, en la presidencia de la República Francesa, en la jefatura del gobierno español, etcétera, etcétera. Que ahí están, porque, bueno, sí, hay luego unos instrumentos dogmáticos, integristas, chiflados y psicópatas, pero yo creo que, no sé, solamente faltaría que la única posibilidad de buscar las causas fuera a ese nivel. Ya. No sé, pues sí, lo de cerrar las fronteras, pues no sé, te supongo que tendrá consecuencias atroces, como todo lo que va a pasar. Hubo gente que cuando lo de las Torres Gemelas dijo que en definitiva no iba a pasar nada. Bueno, pues sí que pasó algo. Pasó tanto que el mundo entero es enteramente distinto desde entonces. O sea, que el mundo ha cambiado por completo para mal. O sea, hubo una herida a todos los valores del garantismo jurídico y del Estado de Derecho a nivel mundial brutal, un retroceso gigantesco. Y esto también va a ser un antes y un después, porque naturalmente pues la República Francesa a esto va a reaccionar de una forma histérica, demagógica y populista. Y además esto va a provocar efectivamente que el Frente Nacional francés y Marine Le Pen va a subir muchísimo en las... Y claro, a nadie no va a ser nada agradable ver un país como Francia gobernado por un partido semifascista. Carlos, tengo un compañero que quisiera preguntarte algo al respecto. Se llama Jordi y ahora te hace la pregunta. Vale. Hola, muy buenas, un placer y muchas gracias poder... Hola Jordi, sí, ¿qué tal? Sí. Bueno, sabemos que tú siempre reivindicas el proyecto político de la Ilustración y el imperio de la ley y el Estado de Derecho como... Sí. ¿Qué le dirías a todos aquellos izquierdistas que cometen, yo creo, el error de renunciar a leer todos los teóricos del derecho y los teóricos ilustrados, diciendo que son elementos de la superestructura burguesa y entregándoles en definitiva al enemigo todos estos pensadores? Bueno, pues la verdad se lo has contado tú muy bien en el momento de hacer la pregunta, vamos. Pues le diría que es un disparate, o sea, que además es que, de hecho, eso que ellos defienden no lo pueden encontrar en Marx. O sea, es que ni siquiera es verdad que lo pueden encontrar en Marx. Y aunque lo encontraran sería, pues, peor para Marx, pero es que ni siquiera es verdad. O sea, no sé, Luis Alegre y yo en El orden del capital hemos intentado demostrar que una buena lectura del Capital es perfectamente compatible con una defensa de los valores republicanos. Es claro que realmente los valores republicanos, las instituciones republicanas, vamos a decir, porque más que valores son principios, pero es que además son principios que luego generan instituciones o con los que se pretende generar instituciones. No sé, pues todo el edificio del Estado moderno pensado por la Ilustración, a mí me parece una buena idea. Para empezar, está pensado por gente como, no sé, pues eso, como Locke, como Montesquieu, como Kant, como Rousseau, mientras que, claro, o sea, si tú consideras que todo eso no es más que ideología burguesa y la arrojas de alguna forma al cubo de la basura del enemigo, pues el enemigo se aprovecha de ello. Y mientras tanto a ti te queda el dilema de tener que inventar algo mejor, más ocurrente, y efectivamente pues no es tan fácil inventar la pólvora a estas alturas, porque claro, ¿quién va a inventar algo mejor? ¿La revolución cultural china? No sé, el hombre nuevo guevarista. Todos son ideas teñidas de religiosidad, teñidas de... Porque además es que la cosa estaba prevista desde la Ilustración. En realidad el derecho es la única escalera que tienes para elevarte por encima de la religión. Si pretendes superar el derecho, pues vuelves a caer en la religión. La verdad es que el cáncer del socialismo real siempre fue el culto a la personalidad, pero es que eso era una cosa elemental. O sea, ahí donde no defiendes el proyecto de la ciudadanía, defiendes un proyecto religioso. Y si pretendes ser ateo, pues te sale el tiro por la culata y entonces resulta que el que ha predicado el ateísmo se convierte en el nuevo Dios. O sea, y bueno, pues así fue como ocurrió. Eso es verdaderamente desdichado que todavía haya gente en la izquierda empeñada en considerar lo mejor del pensamiento de la Ilustración una superestructura del modo de producción que pretendemos combatir, el modo de producción capitalista. Eso es un disparate. Y claro, es verdad que se nos ha dicho que
que la defensa, claro, se suele decir, ¿no? Nos lo han dicho también a nosotros, que claro, el defender conceptos como Estado de Derecho, como imperio de la ley, como división de poderes, como inmunidad parlamentaria, en fin, que tiene ciertos tintes reformistas, pero es que es exactamente al revés. O sea, yo no sé por qué, cómo es que no lo ven. O sea, el problema está en que todas esas instituciones republicanas bajo el capitalismo o funcionan muy mal o no funcionan en absoluto. Entonces, bueno, yo creo que Santiago Alba lo expresó en una ocasión muy bien, con una sola frase. Dijo que había que ser reformista en lo institucional, porque efectivamente en el ámbito del derecho, pues el derecho a la reforma delimita precisamente lo que debemos de considerar derecho y lo que no debemos de considerar derecho. Derecho es todo aquello que puede ser reformado sin violencia, y el derecho puede ser reformado, pero tiene que ser reformado, ¿no? Y bueno, pues llamemos derecho a eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos que ser reformistas en lo institucional y revolucionarios en lo económico. ¿Cómo se come eso? Pues bueno, pues se come muy mal, históricamente ha salido siempre muy mal, pero el asunto está en que para ser reformistas en lo institucional resulta que tenemos que ser revolucionarios en lo económico, y es que no hay otro remedio, porque es que con estas condiciones económicas el Parlamento no funciona, la división de poderes es una estafa, el Poder Judicial no puede funcionar, etcétera, 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 ¿no? O sea, la libertad de prensa es una completa estafa, por ejemplo, bajo estas condiciones económicas, porque no es más que la voz de unas cuantas corporaciones económicas mundiales que se reparten a mordiscos la opinión pública internacional. Eso es todo lo contrario de lo que fue pensado por los pensadores de la Ilustración. Entonces, yo diría, o sea, no hay ni un solo concepto del pensamiento republicano de la Ilustración que pueda ser pensado bajo condiciones capitalistas de una forma no problemática. Es imposible, imposible. Bueno, pues entonces habrá que decir, mira, la culpa de que nuestros sistemas parlamentarios sean una estafa no la tiene el parlamentarismo, la tiene el capitalismo, que los convierte en una estafa. No confundamos los enemigos. Claro, claro. Además, muchas veces se tiende a pensar que el capitalismo es producto directo de la Ilustración y su proyecto, pero más bien yo diría que la Ilustración y el proyecto político fracasó. Bueno, más que fracasó, fue derrotado con una reacción conservadora, ¿no? Y además... Sí, tienes toda la razón. Y lo que apuntas muy bien. Es que ahora mismo reivindicar el Estado de Derecho es casi ser revolucionario, porque yo no creo que ahora mismo podamos hablar de un Estado de Derecho en España ni en muchos países. Bueno, se acaba de demostrar palpablemente que el parlamentarismo, que es al fin y al cabo la sede del poder legislativo y por tanto la fuente del derecho, no tiene dos hostias frente a los poderes financieros internacionales. O sea, en Grecia, pues, la victoria de Syriza, que provocó de inmediato lo que por tantos economistas y algunos premios Nobel como Krugman o Stiglitz llamaron un golpe de Estado financiero. O sea, es algo así como, bueno, o sea, si el parlamentarismo en algún momento pretende tocar los poderes económicos, inmediatamente se acaba el parlamentarismo. Lo clásico ha sido que se acabara bajo las bombas de un golpe de Estado, o bajo las botas de los militares, pero ahora ya ni siquiera hace falta eso, no ha hecho falta más que sencillamente cortar el crédito de la banca internacional y dar unas órdenes ya no militares sino económicas que Grecia no tuvo más remedio que cumplir. Tsipras tuvo que dimitir, fue un golpe de Estado en toda regla, y eso va a ser sencillamente la norma en Europa. Para cambiar esa correlación de fuerzas hace falta mucha revolución. O sea, que los que echan de menos la revolución, que no se preocupen, si van a tener mucho de eso, no hay más remedio. No hay más remedio. Los poderes financieros no se van a dejar arrebatar el poder por la vía parlamentaria. Pero claro, o sea, entonces pretender que es que el parlamentarismo es tu enemigo, pues es disparatado. Lo que hay que decir es, mira, o sea, nosotros queremos luchar contra estos poderes financieros precisamente para que el parlamentarismo sea una cosa decente como fue pensado, y además es que es la única idea buena que ha tenido la humanidad, digámoslo así, bueno, la única buena idea, pues no sé, una de las pocas buenas ideas que ha tenido la humanidad, pensado por gente efectivamente que pensaba muy buenas ideas.
Bueno, muchas gracias. ¿no? Vale. Y efectivamente lo que has dicho es totalmente cierto. Eso de pretender algo así, como que el capitalismo es efecto del programa político de la Ilustración, es un disparate, para empezar, antimarxista, pues puesto que se supone que no hay ninguna vía que por la cual puedas pensar que un acontecimiento histórico es el resultado de una idea, de un programa político que al fin y al cabo es un conjunto de ideas. Eso para empezar es antimarxista, pero es que además de ser antimarxista, una tesis de ese tipo es que es un error histórico mayúsculo. O sea, todo el programa de la Ilustración fue cuidadosamente guillotinado durante la Revolución Francesa. Es que en la Revolución Francesa hubo muchas contrarrevoluciones de por medios, y lo que sale exitoso de la Revolución Francesa no es la Revolución Francesa, sino la contrarrevolución. Y eso sí es cierto. De la contrarrevolución francesa sale muy bien parada la burguesía, pero no de la Revolución Francesa, sino de la contrarrevolución. Esto es una cosa que Domenech en Barcelona y Florence Gautier en Francia, que es al fin y al cabo la editora de Robespierre y la que más sabe de estos temas, pues lo han dejado muy claro. O sea, también hay que acostumbrar a la gente de que tampoco te puedes inventar la Revolución Francesa sin tener ninguna idea de historia. Pero claro, Florence Gautier, por ejemplo, sí que es la máxima autoridad mundial en el periodo de Robespierre, ¿no? Bueno, muchas gracias. Te devuelvo la palabra a mi compañero Enrique. Muy bien, sí. Carlos, nada sí, más. Dime. Muchas gracias. Ha sido un... Bueno, pues nada, pues ya a ver verdadero... qué podéis hacer con esto. Va a quedar muy largo, me parece. Sí. Resumirlo, cortarlo, hacer lo que queráis, ¿vale? Un verdadero placer, Carlos. De acuerdo, venga, ya hablamos. Chao, hasta luego. Adiós. Venga, adiós, chao.